a Gestión Empresarial. Acusamos lectura de un artículo editorial en el diario Expreso, fecha 22 de enero del 2002. Se titula ¿Por qué con dolarización suben los precios? El autor es el abogado Rómulo López, quien además es rector de la Universidad Jefferson. Interesante pregunta, amigos televidentes, sobre todo cuando entramos en dolarización. Se decía que la inflación iba a desaparecer o por lo menos a llegar a niveles internacionales, que no iban a subir de precios las cosas. Sin embargo, y dentro de este mismo artículo hay una frase que la hemos repetido en varias ocasiones en este mismo programa. En conclusión, nos las hemos ingeniado para nosotros los ecuatorianos devaluar al dólar, la moneda más dura de todo el mundo. Hace pocos días entrevistamos a un analista económico, el doctor Rafael Correa, quien hacía duras críticas a la dolarización y como conclusión exhibía sus cifras y sus números. Obviamente nos comentaba de que para él la pérdida de competitividad de nuestro país en estos dos últimos años equivale a la pérdida de competitividad que ha tenido Argentina a lo largo de 10 años. Las conclusiones son fáciles de adivinar. Nos acompaña en esta noche el abogado Rómulo López, autor de este interesante artículo con quien queremos comentarlo. Abogado, buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación de Gestión Empresarial. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Permítame usted, con todo respeto para el señor a quien usted mencionó hace un momento, que yo personalmente, después de haber leído algunos textos y algunos cursos y haber seguido muy meticulosamente la marcha de la economía en el mundo y en la historia, llego a la conclusión de que hay dos clases de mentiras: las mentiras y las estadísticas. Es decir, las estadísticas generalmente son manipulables y a la voluntad de quien las estructura. Por eso es que ahora en el Ecuador ya no se habla de una canasta familiar, sino de una canasta de pobreza o una canasta de miseria. Pero son cálculos y evaluaciones generalmente hechos por personas que tienen criterios preformados. Con esto quiero comentar de que si nos caemos o mantenemos la idea de fijarnos por cifras o por llevar a la economía matemática, vamos a continuar en la debacle y sobre todo en empobrecer a la gente de nuestro país. Personalmente creo que en dolarización no deberían subir los precios. La dolarización fue un fenómeno o una medida que la adoptó el doctor Mauat en forma abrupta. Él nunca entendió lo que era la dolarización, porque por su formación conceptual, el doctor Mauat y todo su equipo son de aquellos que creen de que la economía se puede construir. Ni los 7 sabios de la Grecia pudieron hacer la felicidad de su pueblo. La economía refleja la naturaleza del mercado, y el mercado somos los seres humanos, que por resolver nuestras necesidades, por satisfacer nuestras necesidades, demandamos u ofertamos. Son leyes inexorables que no las inventó el hombre, sino que son parte de nuestra propia naturaleza y convivencia. Cuando el hombre rompe las leyes de la naturaleza, sufre serios percances. Es como que si en este momento quisiéramos probar con estadísticas que el ser humano puede vencer la ley de la gravedad. Y esto es sencillamente un absurdo. Si usted se para en lo alto de un edificio y cree que va a vencer la ley de la gravedad, o algún gobernante puede derogarla, pues con toda seguridad que se estrella y se mata. Y este no es un problema de los tiempos actuales. En la época del Imperio Romano, el emperador Diocleciano no solamente que prohibió que suban los precios, como lo hacen los gobiernos actuales, sino que además determinó que iba a establecerse la pena de muerte a quien alterara los precios. Obviamente, esto pues es un absurdo, como todos los absurdos que en economía se han dado. En mi opinión, la dolarización fue una medida oportuna no obstante que la considero tardía, porque debe haberse tomado hace 20 años. Hace 20 años, cuando hubo la famosa sucretización, debió haberse dolarizado la economía, no sucretizado la economía. Pero los intereses económicos de determinados grupos empresariales, los intereses ideológicos y económicos de personas que creen que pueden manejar la economía, nos llevaron a ese fenómeno llamado la sucretización de las deudas.
La dolarización llegó y le dio al Ecuador la oportunidad de quitarle al gobierno, al Estado ecuatoriano, el apetito voraz de llevarse el trabajo de los ciudadanos. Le cortó de plano ese afán desmedido de imprimir billetes, de falsificar dinero. Si usted, ingeniero Glass, se reúne con 4 personas y decide que pueden hacer dinero porque tienen credibilidad en el mercado, la policía los pone en la cárcel. Pero si ustedes mismos entran a trabajar en una junta monetaria o en el Banco Central y hacen exactamente el mismo fenómeno, son genios de las finanzas y se apoyan en las estadísticas. Las estadísticas son otro esquema de falacias y sobre todo de irrealidades. Por eso es que creo yo de que la dolarización cumplió un momento importante que es necesario ponerlo en evidencia. Y la dolarización no fue una medida del doctor Maguad. La dolarización fue asumida por la población. Antes de la dolarización, ya la gente humilde, el pueblo, hasta los pordioseros, los vendedores de lotería, los lustradores de calzados, dolarizaban sus escasos y escuálidos sucres por dólares. Este era el fenómeno que se vivió antes del año de 2000 en el mes de enero. Los créditos también estaban dolarizados ya en su mayor parte. Todo se había dolarizado, la economía estaba dolarizada. Lo que no se dolarizaban eran los salarios de los trabajadores. Y obviamente ya muchas transacciones se hacían en dólares. Porque el problema radica en que el gobierno, que nada produce, los gobiernos no producen. Los gobiernos viven y realizan de lo que le extraen a los ciudadanos vía compulsiva, llámese impuestos, llámese contribuciones o llámese tasas. O por este fenómeno que, derivado de la emisión inorgánica, se conoce como inflación. En la medida en que el dinero emitido sin respaldo de producción está en el mercado, está deteriorando el poder de compra del ingreso, porque aumenta la masa monetaria. Y al aumentar la masa monetaria, disminuye el poder de compra porque paralelamente no hay un aumento de la oferta. En consecuencia, siguiendo las leyes básicas de la economía, que no las inventó ningún ser humano, de la oferta y la demanda, a mayor demanda suben los precios, a menor oferta suben los precios, a mayor oferta obviamente bajan los precios. La dolarización cumplió entonces un hito muy importante en la vida económica del Ecuador, y lo estamos viendo. Fuimos inmunes a la crisis brasileña, a la crisis asiática, y seremos inmunes a la crisis argentina, porque ya nosotros pasamos lo que Argentina recién está comenzando a vivir. La dolarización, en consecuencia, fue un factor positivo que el gobierno de Maguad lo único que hizo fue ponerlo en la disposición vigente legal, pero ya estaba realmente actualizada. ¿Qué pasa o qué faltó para que la dolarización llegue a ser realmente el detonante del desarrollo? Sencillamente algo que los gobernantes, los políticos, los empresarios y los trabajadores no se dan cuenta, no lo quieren decir. Se mantienen los mercados cautivos. Es decir, no quieren competencia, no quieren que entre la oferta. Usted lee los diarios de esta semana y observa que hay personas y políticos también que dicen que defienden los derechos de los agricultores. No quieren que entre el arroz peruano porque es más barato. Pero la pregunta mía entonces es, ¿y a quién beneficia el arroz barato? Provenga de donde provenga, beneficia al consumidor, al más pobre, sobre todo. Que no quieren que entre la ropa usada, que no entre la ropa barata proveniente de otros países, porque se afecta a la industria nacional. Esto es una gran falacia, una gran mentira, que no admiten que se ponga en el tapete. Por eso es que el actual gobierno, el doctor Noboa, lo que ha hecho es llegar a pactos, pseudopactos, diciendo no suban los precios, o los sanciono si suben los precios, pero en el momento adecuado los vuelven a subir. Ese es un factor por el cual la dolarización está sufriendo merma y obviamente se está deteriorando el nivel de vida de las personas. Un solo comentario en torno a esta última parte, lo tocamos también en la entrevista a la que hacía referencia al inicio del programa. Efectivamente,
este fenómeno no es nuevo. Recordemos cuando entramos en el área andina de libre comercio, entró pues mucho inversionista colombiano, mucho producto colombiano, quebraron ciertas empresas como la industria textil, como empresas de las tapas Corona, recuerdo tanto, casos muy conocidos, que terminaron pues que el mercado sea controlado por empresas colombianas, con el consecuente cierre de empresas en el Ecuador y pérdida de empleos. Llevándolo a un poco macro y comparando también con el caso argentino, si se lo permite, obviamente al haber perdido competitividad, y creo que contra eso nadie lo discute, nadie se opone, hay productos más baratos que vienen de otros países, podemos caer en lo que pasó a Argentina de convertirse en un país consumidor y no exportador, un país no productor, solo consumidor. Vea, ¿qué es lo más importante para usted, para su familia, para sus hijos, para el pueblo, para el hombre común de la calle, para los señores que trabajan en este canal? ¿Qué es lo más importante? Comer, vivir y tener tranquilidad para realizarse cada uno. Si usted no come en el día, si usted no consume en el día, si usted no se viste, si usted no se afeita, obviamente se deteriora su nivel de vida. Lo importante entonces es el nivel de vida de las personas, de los consumidores, que puedan en el menor tiempo posible, al más bajo costo y para la mayor cantidad de personas, mejorar su nivel de vida. Ese para mí es el objetivo prioritario en la vida social y en la vida política del Estado, como en la acción económica. Pero cuando el Estado sale de sus objetivos básicos, que son sus fines específicos, preservar la vida, la propiedad, la libertad de las personas y crear un entorno de seguridad que le permita a usted salir sin que se afecte su familia, sus hijos, sin que le roben, le asalten. Cuando el Estado deja de atender a estos importantísimos fines y se dedica a resolver los problemas económicos que no son de su competencia, el Estado cae en las falencias que actualmente hemos visto nosotros, de estados pobres. La crisis argentina, como la crisis ecuatoriana y de todos los países llamados del tercer mundo, son ocasionadas exclusivamente por el exceso de gasto gubernamental. No hay otra causa más que el exceso de gasto gubernamental. Yo quisiera comentarle una cifra muy interesante y le pido a los televidentes que cojan papel y lápiz y anoten la cifra de 170 y le agreguen 21 ceros. 170 más 21 ceros, que es el valor en el siglo XXI, antes de que se ocurrieran los fenómenos últimamente desatados en la Argentina, es decir, el año 2000, cuánto significaba el valor de un peso argentino. Porque desde 1935 es en que se fundó el Banco Central de Argentina, el proceso de deterioro de la economía los llevó a este fin. En Argentina hay que distinguir dos momentos en la historia. El fundador de Argentina, Alberdi, y Perón. De Alberdi hacia adelante en la historia se encuentra un país considerado el primer granero de América, uno de los países más importantes, más competitivos del mundo, proveedor y competidor con Estados Unidos. La octava economía del mundo a comienzos del siglo. Usted lo ha dicho, yo le diría que un poco menos, un poco más, no octava, sexta quizá economía del mundo, pero en todo caso en un nivel altísimo, que los llevó a los argentinos a enorgullecerse de su calidad y su capacidad. ¿En qué momento Argentina comienza a colapsarse? Cuando el populismo, la demagogia del señor Perón establece todo un esquema de deterioro que termina ahora. Cuando el señor Menem llega al gobierno, peronista, demagogo, populista, encuentra la fórmula para dar un frenazo brusco al deterioro de la economía. No se olvide que el anterior presidente tuvo que entregar antes de tiempo. El anterior presidente, que es del mismo partido del actual de Duhalde y que es equivalente a la izquierda democrática del Ecuador, tenían el país en la peor crisis, después de haber sido la octava potencia del mundo. El señor Menem cambió los esquemas, pero tuvo un gravísimo error. Él implantó la convertibilidad, que no es la caja de conversión al estilo Hong Kong. Implantó la convertibilidad como un proceso de transición.
no una caja de conversión, donde el Estado deja de emitir y es la población la que define los esquemas y el valor de la moneda. En Hong Kong desde hace año 83 no existe devaluación ni inflación, igual en Singapur, primeros países competitivos del mundo, y el primer mundo está en ese esquema. En el momento en que el señor Meming deja vivos los privilegios de los grandes sindicatos argentinos, deja vivos los privilegios de los grandes grupos empresariales argentinos, todos en el esquema peronista, que no querían que les toquen sus privilegios, sus prebendas, no tuvo otra alternativa que dedicarse a mal utilizar el esquema de la privatización para rifarse los recursos provenientes de la privatización, como en México, que se vendían entre amigos los bienes del Estado, las joyas de la abuela, es decir, entre cuates. En México le llamaron la cuatequización, y en Argentina esa privatización fue corrupta, porque el dinero proveniente de la privatización, en lugar de canalizarlo hacia la población o hacia obras básicas, para evitar el deterioro de la economía, se lo consumieron en colusión y en connubio con grupos políticos y burocráticos peronistas. Posteriormente a eso, en Argentina, el mismo problema hizo crisis cuando, luego de vender los bienes del Estado, las joyas de la abuela, como le llaman algunos, no solamente que subieron el endeudamiento público para rifarse, gastar a manos llenas el dinero de la población, la deuda pública de 10.000 millones de pesos, de dólares equivalentes, se ha convertido ahora en 140, 150.000 millones de dólares. La causa entonces de todo este esquema de corrupción, de pobreza, de miseria y escándalo, radica en el exagerado gasto público y la manipulación de los políticos por robarse la plata de los ciudadanos. En consecuencia, yo creo que la dolarización no tiene nada que ver, ni la convertibilidad tampoco, en este esquema. Es la corrupción de los políticos que, al igual que en la época de los romanos, al igual que en la época previa a la Primera Guerra Mundial, ocasionaron la enorme crisis que ha dado como consecuencia que el mundo se divida en primero y tercer mundo. En resumen, yo personalmente creo de que es necesario que a todos aquellos que por criterio ideológico, por intereses económicos, sustentan de que debemos volver al sucre, como en Argentina al peso, sencillamente algo tienen escondido atrás, porque la manipulación del dinero, la emisión inorgánica, enriqueció a muchos, y hay muchos que todavía están añorando aquello. Usted hablaba de competitividad. La competitividad tiene dos elementos fundamentales. Uno, para ser competitivos hay que competir, y aquí no podemos competir, porque aquí no hay competencia, aquí no se permite el ingreso de los productos de otros países para que obliguen a los productos ecuatorianos, a la industria nacional, que la obliguen a ser eficiente, a ser productiva, a producir más en el menor tiempo. La competitividad no es una ley, la competitividad no es un evento bonito donde se reúnen 1000 empresarios y hacen 1000 folletos. No, la competitividad es la competencia, donde cada empresario sabe que tiene que ser productivo, producir más en menos tiempo, tiene que ser ahorrativo, tiene que ser sacrificado, y a su vez ese empresario también entiende de que compitiendo beneficia al consumidor. ¿Y cómo lo beneficia al consumidor? Porque si usted va en este momento a comprar a un mercado sucio, maloliente y caro, usted no regresa a ese mercado, va a aquel donde le venden en buen estado, buena calidad, buen precio. Y si no le satisface el precio y al frente le venden a menor precio, va a buscarlo allá. Pero ¿qué es lo que ocurre en el Ecuador? Está el mercado cautivo. Ese es el primer factor negativo para que no haya competitividad. Y segundo, lo más grave, gravísimo, de que el Estado ecuatoriano virtualmente tiene atenazado y casi a punto de ahorcamiento a la producción nacional. Si no, observe usted, acaba de subirse 10 centavos o el 10%, qué sé yo, en los derivados del petróleo. La base de la estructura de costos de la producción está en la energía, y la energía precisamente de un producto que el Ecuador lo mantiene como un monopolio,
Y porque es monopolio, precisamente nos impone precios y mala calidad. De nada valen las pesquisas y la policía para mejorar la gasolina, o el diésel, o el Kerex, o el búnker, si estos productos que deberían ser mucho más económicos, mucho más asequibles, son caros y onerosos, porque la burocracia y los políticos lo mantienen como una propiedad privada de ellos. Entonces, resumiendo, la competitividad requiere dos aspectos: la competencia y la no injerencia del Estado en la economía. La energía sube, la prensa notifica de que se han subido los costos de la energía y no hay mejora en el servicio. La telefonía se mantiene negativa y onerosa. El teléfono celular está virtualmente obligando a la telefonía estatal a mejorar, pero aún así se ha convertido un duopolio privado en un factor que, si bien es dinámico por un lado, por otro impone sus tarifas y condiciones. Por eso creo yo que la mejor forma para competir y para bajar los precios, más aún con dolarización, es abrir la economía y quitarle a los políticos ese poder de manosear la economía y de robarse el trabajo de los ciudadanos. Si usted abre la economía tanto a la competencia, es decir, elimina los mercados cautivos, lo cual implica cerrar las aduanas, y por otro lado, reduce la carga tributaria directa e indirecta, el país será del primer mundo. Y la gente que se fue, que es el mejor índice estadístico, no lo es una cifra matemática inventada por cualquier persona, por muy respetable que sea. La mejor cifra estadística son los ciudadanos que se están fugando del Ecuador, votando contra el Ecuador con los pies. Esa es la mejor opción para el desarrollo. Vamos a hacer un pequeño corte, luego del cual seguiremos comentando y trataremos de concentrarnos un poquito en el caso ecuatoriano, el gasto presupuestario ecuatoriano, que usted también hace referencia al mismo en su artículo. Hacemos un corte, amigos televidentes, y volvemos de inmediato en Gestión Empresarial. Nos acompaña el abogado Rómulo López, editorialista de Diario Expreso y rector de la Universidad Jefferson, aquí en Gestión Empresarial. Antes de continuar con la entrevista, quisiéramos agradecer la entrega del obsequio del libro El costo de las oportunidades perdidas, de autoría de nuestro invitado, a quien le agradecemos la gentileza. Abogado, continuando con el título de su artículo, que nos llamó mucho la atención, y también quisiéramos escuchar sus comentarios acerca del gasto fiscal específicamente en nuestro país. ¿Por qué con dolarización suben los precios? Un poco yendo más allá de esta triste realidad que vivimos los ecuatorianos día a día, en que suben los servicios básicos, suben los bienes de una manera inexorable, sube la canasta básica de una manera incontrolable, y la pregunta es ¿por qué suben los precios? Y la segunda pregunta sería ¿por qué suben tanto los precios hasta el punto de tener productos más caros que en los Estados Unidos, si los sueldos de nuestro país son de miseria? Los precios suben porque tenemos mercados cautivos. Se ha estrangulado la oferta. La demanda es muy grande con dolarización, donde se produce un fenómeno de recuperación del poder adquisitivo, del ingreso. Y no solamente la recuperación real del poder de compra, sino que ha habido una cierta mejoría en la cantidad equivalente del ingreso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que grupos empresariales, grupos de políticos y grupos de dirigentes sindicales y grupos de ideólogos fanáticos que no admiten haber el fracaso de regímenes como el de la Unión Soviética y como otros del mismo nivel, donde el control del Estado sobre la vida era muy poderoso y no hubo nivel de vida mejor, obviamente no quieren perder los privilegios de su mercado. El mercado cautivo es la vigencia de la aduana, el mercado cautivo es el arancel alto, el mercado cautivo es la prohibición de importar, el mercado cautivo es el impedimento para que se pueda transar libremente.
¿Por qué razón? ¿Por qué razón a la gente pobre no se le permite consumir productos de mejor calidad y menor precio y tenemos que comprar productos caros y muchos de mala calidad? Pueden haber algunos de excelente calidad, pero ¿por qué tan altos los precios? Porque no hay competencia. No hay competencia porque hay mercados cautivos. Al no haber competencia, no hay competitividad. No podremos entrar al mundo al siglo XXI. ¿Y qué es lo que dicen los empresarios? Y con razón. Pero si me suben el combustible, no puedo importar repuestos, son caros. No puedo importar los insumos básicos, porque hay una serie de trabas, de impedimentos. Acaba el gobierno del doctor Noboa de decretar 0 arancel para la tecnología en el software. Hace algún tiempo yo escribí un artículo sobre ese tema y justamente decía que la competitividad era un chiste, una broma de mal gusto, porque el gobierno nacional había montado un operativo gigantesco en un hotel lujoso, trayendo a 1000 personas a que coman rico y a expositores extranjeros para decir que eso era la competitividad, con una agenda de competitividad. Perdónenme, pero eso es una tomadura de pelo, porque la competitividad es bajar los costos, y bajar los costos para evitar la inflación de costos que vive el Ecuador por los mercados cautivos y por los aranceles altos. La única forma es derogar los aranceles, ir a la aduana cero, no la concesión de las aduanas, que eso es otra corrupción. Las aduanas son corruptas por naturaleza. Ir a la aduana cero, es decir, desaparecerlas. Es más, yo postulo de que deberíamos convertir al Ecuador en territorio libre de impuestos en América. Y va a ver usted cómo este país se convierte en el país más rico de América Latina. Pero no le interesa esto a los que tienen mercados cautivos, a los que quieren someter a la población del Ecuador a la compra-venta de sus productos. No quieren competencia. Por eso suben los precios, porque hay mercados cautivos y porque el Estado sigue subiendo los gravámenes, los impuestos. Lo estamos viendo con los combustibles. Y es más, lo más grave, el Banco Central sigue emitiendo 80 millones de dólares que acaba de emitir el Banco Central hace poco tiempo. En monedas fraccionarias es exagerado. Pero se juega, se manipula. Se dice que no las hay y se dice que sí las hay. Pero la moneda ecuatoriana emitida, acuñada en México y puesta en el mercado por el Banco Central, es una moneda que solamente circula en el Ecuador y no es aceptada en ninguna otra parte del mundo, peor en los Estados Unidos. Y algo también gravísimo por lo cual nosotros tenemos que soportar el alza de los precios. Ya comenté que era, 1, la falta de competencia por los mercados cautivos. 2, por el alza de la inflación de costos que el propio Estado establece en función de mantener el monopolio de todos los servicios básicos, energía, combustibles, teléfonos, luz, agua potable, alcantarillado, en manos del Estado. Impone las tarifas que le da la gana a la burocracia y a los políticos. Y algo también gravísimo, porque esto es parte de todo un operativo sumamente delicado y de gravísimas consecuencias. Sigue emitiendo bonos. Cuando el Banco Central, el gobierno emite bonos, está generando inflación, sea para atender a los depositantes, sea para atender a las bancas quebradas, a los banqueros corruptos, para lo que sea. Pero esa emisión inorgánica contribuye y afecta al proceso de mercado, afecta a la cantidad de dinero en circulación, aumenta la masa monetaria. Como no hay aumento de la producción, porque el sector productivo está a su vez colapsado, tanto por el paternalismo exagerado de mucho tiempo, derivado de los mercados cautivos, como por la inflación de costos generada por el propio gobierno, llegamos a un punto en que los precios se disparan. Por eso es que aquí en el Ecuador el fenómeno gravísimo radica en que es el único lugar del mundo donde el dólar pierde valor. En esas circunstancias, entonces, nosotros tenemos que reflexionar y llegar a la conclusión de que el propio gobierno es el gran responsable. Cuando hablo gobierno, me refiero al Estado en general, porque el Congreso Nacional es también corresponsable. Fíjese usted cuál es la mecánica de aprobación del gasto público, que ahí está la clave. Ese es el cáncer de la economía, el gasto público.
El año 80